Tercer bloque de sesión abierta, 22:45 horas. Y como lo anunciábamos en la presentación del programa, estamos con un hombre de larga trayectoria dentro de lo que es la militancia en la Unión Cívica Radical, pero ya desde hace algunos años alejado de la conducción orgánica partidaria. Nos referimos a Pedro Caliero, quien es referente del Movimiento Nacional Alfonsinista en la provincia de Catamarca. Muy buenas noches, Pedro, el gusto de tenerte con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto como siempre mío de poder asistir y acompañar este programa tan importante. Bueno, Pedro, un contexto, digamos, muy histórico en lo que se vive en el plano nacional. Claramente, el 22 de noviembre la decisión que tomen los argentinos va a ser determinante para elegir por un rumbo u otro en la República Argentina. ¿Cómo ves este tema en el plano nacional? Sí, yo digo que además de histórico, lo Sí. que va a suceder el domingo también es una oportunidad, porque en definitiva lo que se ha venido discutiendo a lo largo de estos años dentro del escenario político argentino ha sido precisamente la presentación de dos modelos, ¿no? Uno, el que sostiene el Frente para la Victoria ya desde el año 2003, y otro, el que se ha venido generando desde esquemas de la derecha de la política argentina. Y por eso digo que nos da la oportunidad para que, en definitiva, los argentinos tengamos la posibilidad, primero, de conocer a fondo cuáles son las propuestas de cada uno y de elegir cuál es el rumbo del país, que creo que es importante y trascendente, fundamentalmente porque se da la posibilidad histórica de afianzar precisamente un modelo y eso es trascendental de cara al futuro de nuestro país. ¿Cómo ha jugado la presencia de Leopoldo Moró en el esquema nacional? Bueno, él está dentro de lo que es el radicalismo que no adhiere a la conducción orgánica, acompañando al Frente para la Victoria. Sí, bueno, se ha venido desarrollando una tarea en estos días, hemos tenido una comunicación muy fluida, una tarea militante, y aprovecho porque hoy se celebra el Día de la Militancia, digo, el militante político es quizás la base esencial, la célula que le da vida precisamente a las estructuras de los partidos políticos, por su trabajo, por su labor, que es diaria, es cotidiana y es constante fundamentalmente. Digo, ellos han optado por una estrategia de trabajo de cara precisamente a este balotaje, en donde, por supuesto, el desafío fue salir casa por casa a discutir estas cuestiones con la gente, ¿no? Cuando hablamos de discusión, no significa para nada oponer ideas, sino muy por el contrario, tratar de clarificar de alguna manera de qué modos se entiende este radicalismo popular acompañando el Frente para la Victoria. ¿Cuál es tu visión del radicalismo orgánico? Es decir, vos podés decir, sin duda yo soy un militante radical, no importa coyunturalmente en qué fuerza política esté, pero sin duda digamos, estructura orgánica, la estructura orgánica del partido al que vos adheriste históricamente, siempre debe ser motivo, sin duda, de un análisis tuyo. Es decir, por más que vos estés alejado de la estructura del radicalismo, sin duda debes tener una opinión muy formada al respecto, ¿no? Sí, bueno, yo en este sentido lo dije antes y lo sostengo, creo que el radicalismo, o quienes conducen, porque acá hay que diferenciar quienes están a cargo de la conducción orgánica del radicalismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, han entregado, han claudicado las banderas históricas del partido en función de hacer electoraje puro. Cuando digo esto, lo fundamento en las primeras declaraciones del presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sam, posterior al 25 de octubre, cuando él hablaba de que el radicalismo en definitiva había ganado porque había obtenido mucho más escaños dentro de las cámaras legislativas y había podido obtener algunas intendencias en el país. Digo, si nosotros vamos a circunscribir la discusión política, ideológica de nuestro partido en función de lo que podemos alcanzar, yo prefiero desde el llano reconstruir las bases históricas del partido y proponernos de cara al futuro como una alternativa política. Digo que en ese sentido soy muy crítico. Por ejemplo, acá en Catamarca, automáticamente pasadas las elecciones que consagraron a la doctora Lucia Corpazzi por un nuevo mandato, el radicalismo de Catamarca no hizo ningún tipo de autocrítica, muy por el contrario. Ellos tomaron la bandera del balotaje como para hacer creer que no había pasado nada y se perdió una elección por más de 15.000 votos.
Entonces, y se perdieron en lugares donde históricamente el radicalismo no perdía nunca. Y digo, no han tenido la capacidad de hacer una autocrítica de cara a la sociedad, fundamentalmente. Vos hablabas de cargos hace un rato, y ahora en el radicalismo, por lo que uno ha hablado con algunos dirigentes, están muy a la expectativa de los cargos nacionales que se puedan lograr aquí en Catamarca ante la eventualidad de un gobierno de Cambiemos, ¿no? Por supuesto, sí, en definitiva da a parecer esto que nosotros venimos sosteniendo. Digamos, lo único que los motiva para seguir participando dentro de la estructura orgánica es la posibilidad de acceder a determinados espacios de poder. Ahora, ¿quiénes son los que se pelean por esos espacios? Los mismos de siempre. Los que han integrado listas o los que han quedado fuera de listas, los que han sido, los que pretenden volver a ser. Digamos, de algún modo ellos preservan o intentan preservar su propio status quo, pero a la sociedad no le presentan absolutamente nada nuevo, ¿no? Pedro, ¿cómo ves vos la cuestión del radicalismo en el aspecto de que la figura de Brizuela del Moral ya parece estar agotada? Incluso él lo ha manifestado en términos de candidatura. Si 4 candidaturas a gobernador ya ha sido suficiente, digamos, para Brizuela del Moral, y su paso al costado en esta materia ha generado un vacío dentro del radicalismo. ¿Cómo sos optimista o cómo ves el proceso de recambio de conducción dentro de la Unión Cívica Radical Provincial? ¿Te parece que puede dar lugar al surgimiento de nuevos liderazgos o te parece que la estructura partidaria se va a seguir manejando de una manera más elitista como lo venía haciendo? Yo creo que no va a cambiar nada en la realidad del radicalismo. No lo cambió cuando fue gobierno, mucho menos siendo oposición, porque en definitiva quienes conducen los destinos políticos de la orgánica partidaria de alguna manera se van a cerrar en la idea de ser la mejor oposición para preservar, como digo, la distribución de los espacios dentro de las listas. Esto, digamos, también tiene una consecuencia en el tiempo. El radicalismo nunca ha trabajado en formar nuevos dirigentes para garantizar el recambio dirigencial. Pero vos fíjate que no es una cuestión que solamente le pasa al radicalismo de Catamarca, le pasa al radicalismo nacional y le ha pasado al radicalismo en todas las provincias. Entonces, esto no es casual, porque de algún modo quienes hoy conducen el partido a nivel nacional son parte de una generación que se acostumbró precisamente a hacer negocios desde la oposición o de acuerdos, de alianza, para hacer lo que decía en un principio, electoraje puro. Es decir, no tienen como interés supremo las banderas ideológicas del radicalismo, los orígenes y causas del radicalismo, sino muy por el contrario, intereses personales. Ahora, o sea, sí. No, por favor, Marcelo. No, decía que me parece también que en el análisis deberían interpretarse que hay un sector, digamos, del radicalismo que ha hegemonizado la conducción, el ala derecha, por llamarlo de alguna manera, que es la que puede terminar acordando con un proyecto como el de Mauricio Macri, que era el límite para Raúl Alfonsín, pero me parece también que deberíamos incluir, y digamos desde tu perspectiva radical no ser tan pesimista, porque me parece que hay un retraimiento de sectores populares dentro del radicalismo, que si bien no adhieren digamos, al oficialismo nacional, pero que están a la expectativa de la reconstrucción partidaria, intentando reivindicar las banderas históricas, populares, de las libertades cívicas y de un proyecto, digamos, no tan elitista. Por eso digo, me parece que circunscribir al análisis del radicalismo a lo que hace la conducta, incluso vos fíjate que en el caso de Ricardo Alfonsín hay se ha llamado a silencio desde hace mucho tiempo, hay un montón de sectores que, bueno, están a la expectativa de ver qué pasa, pero ahí puede estar, digamos, la base de un recambio que me parece necesario para equilibrar incluso el juego de los partidos políticos en la Argentina, ¿no? Eso es lo que en la práctica debería suceder. Yo no es que sea pesimista, sino que conozco la realidad porque he militado en el partido desde los 16 años. O sea que de alguna manera uno ha tenido la posibilidad de ser parte de la historia de los últimos años del partido. Y en definitiva siempre generan la expectativa en los jóvenes, en la necesidad de los recambios generacionales y resulta que terminan llegando egresados de facultades de otras provincias a ocupar los espacios de poder. Y digo, los mismos nombres, la misma gente da como consecuencia los mismos resultados. Cuando nosotros planteamos dentro del radicalismo en el 2011 la necesidad de producir un recambio generacional fuerte de cara
a generar nuevas expectativas en la sociedad, estábamos hablando precisamente de esto, de empezar a renovar sin creernos nosotros la reserva moral de la Unión Cívica Radical, muy por el contrario, sino también de generar los espacios a la militancia política y de esa manera poder presentar una nueva alternativa a la sociedad. Bien, vamos. ¿Te parece que la última pregunta, cortito, o sea, dentro del radicalismo local, digamos, ha habido una decisión entre la línea orgánica, una diferenciación entre la línea orgánica y el APRA, que conduce Ricardo Guzmán? ¿Te parece que la línea de Guzmán puede llegar a generar esta cuestión del recambio dirigencial por la incorporación de figuras como Víctor Monti, que es un chico joven, Agustina Walter, digamos, y que le ha costado también a Ricardo Guzmán un distanciamiento ideológico? ¿No te parece que es un indicador de democratización del partido? ¿Cómo ves ese fenómeno, digamos? No, yo creo que tiene que ver con lo que planteaba Marcelo recién, con la expectativa esta de ver si gana Macri para ver quién es el que más cambiemos de todos en Catamarca para poder acaparar los cargos nacionales, ¿no? Y yo a esto lo digo con algo que me parece que es importante y que el domingo los argentinos vamos a tener la posibilidad de elegir. Son dos modelos totalmente antagónicos de país. Uno tiene que ver fundamentalmente con el apoyo al desarrollo integral de nuestra industria, al desarrollo integral de las personas, porque los planes sociales que son tan cuestionables permiten a miles, centenares de miles de argentinos tener la posibilidad de no solo desarrollarse como personas, sino también de poder crecer como sectores. Digo, que apunta por sobre todas las cosas a integrar al conjunto del pueblo argentino, a desarrollar la industria, a defender lo nacional como un patrimonio y un modelo que deja liberado al mercado la definición de políticas estratégicas que son las que tienen que tomar los gobernantes. En ese sentido nosotros estamos acompañando a Daniel Scioli, vamos a hacerlo con mucha fuerza en todo el país, muchísimos radicales están acompañando el proyecto de Daniel Scioli porque además consideramos que verdaderamente ha sabido interpretar la necesidad esta de generar esa gran convergencia ideológica para trabajar en función de un proyecto de país integrador. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Gracias.